nuestra mirada sobre la inclusión, siendo el propósito seguir generando espacios de reflexión e intercambios, atendiendo los distintos contextos y a la diversidad presente en el aula. Se enmarcan en el paradigma de la escuela inclusiva, sabiendo que la inclusión se concibe como un conjunto de procesos orientados a eliminar o minimizar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación de todo el alumnado. Las barreras, al igual que los recursos para reducirlas, se pueden encontrar en todos los elementos y estructuras del sistema, dentro de la escuela, en la comunidad y en las políticas locales y nacionales. Recordamos que esta quinta jornada de educación inclusiva fue declarada de interés educativo según disposición número 132 del año 2023 por la Dirección Departamental de Escuela de Concordia. Presiden esta jornada la señora rectora del establecimiento, profesora Daniela Travichet, la señora secretaria académica, licenciada Cristina Moretti, y la señora secretaria administrativa, profesora Claudia Godoy. Comenzaremos con la charla de la magíster Elena Santa Cruz, acunando historias, títeres y objetos lúdicos como mediadores de la comunicación. Dicha ponencia fue grabada exclusivamente por la autora para esta jornada. Leeremos el currículum de la magíster. Elena Santa Cruz es licenciada y profesora de educación inicial, magíster en familia, catequista, profesora de actividades prácticas, profesora de francés, titiritera, docente en inicial, EGB, terciario y universitario en cátedras relacionadas a títeres, educación y salud. Titiritera del programa de violencia, galardonada en el año 2010 con los premios Pregonero a Narradora, Fundación El Libro y Embajadora de la Paz, Fundación Paz, Ecología y Arte. Colabora asiduamente en los congresos y en las capacitaciones de la Fundación Sociedades Completas. Agradecemos la predisposición y el tiempo dedicado para esta jornada a la magíster Elena Santa Cruz. Un fuerte aplauso a la distancia. Hola, mi nombre es Elena Santa Cruz y realmente junto a Sociedades Complejas estamos muy contentas de formar parte de estas quintas jornadas de inclusión. La verdad que en estos tiempos que corren y en la pospandemia, en donde no podemos dejar de situar todo lo que hemos vivido, a veces parece que lo que pasó fue hace muchísimo y sin embargo es nuestro pasado próximo que trae grandes manifestaciones en los niños, en las aulas, en los comportamientos, en el habla, porque muchos de nuestros pequeños incluso son nacidos en pandemia y otros hay rituales de crecimiento que no han vivenciado en función al aislamiento. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y luego, toda esta maravilla de abrir la puerta e incluir, pero que no implica solo el abrir la puerta, sino generar un espacio oportuno, pensado, andamiado, para que todos los niños, todos, tengan la oportunidad, a decir de Carlos Escliar, no solo de pasar por las instituciones, sino de existir en las instituciones. Esta existencia es un profundo trabajo docente que tiene que ver con habilitar a cada niño, niña, joven a expandirse y poder mostrar quiénes son. Y cuando hablamos de inclusión, hablamos de todos los tipos de inclusión. La inclusión cultural, la inclusión del otro con sus raíces, la inclusión del otro con sus características. Incluir tiene que ver con andamiar desde la base a cada una de las personas que invitamos a formar parte de un proyecto. Y en este caso, a formar parte de algo que por derecho tienen que habitar, como es la escuela. Esto tiene que ver con conocer sus tiempos, conocer sus preferencias, sus músicas, conocer su vida y saber que en cada alumno, no importa la edad que tenga, tenemos una persona construida culturalmente también de otro modo. Andamiar sus espacios y sus pensamientos para que sepa que son respetados,
respetar al otro, no solamente en sus diferencias, sino en sus culturas, en sus maneras de ver la vida, en su modo de caminar, su esencia, es la gran forma de abrir un camino interminable para que todos, absolutamente todos los que forman parte de ese grupo, se sientan habilitados a exponer su ser. Trabajar inclusión es tener muchas herramientas que tienen que ver con encontrar lo que el otro necesita. Voy a dar un pequeño ejemplo que puede más que 1000 palabras. En la Feria del Libro me hicieron una pregunta que ahí yo me di cuenta cómo el tiempo me había ayudado a deconstruir algunas prácticas, en mi caso titiriteras. La pregunta fue, ¿cuál es tu títere favorito? Es una pregunta muy común y que yo toda la vida respondí de la siguiente manera. En cada etapa de la vida hay un títere que es tu títere solista con el que vos abrís la mayoría de los espectáculos. Es como el mascarón de proa de un barco. Ayuda a romper el hielo. Bien, esta sería una respuesta bastante adecuada. Pero los años pasan, uno se va abriendo a cada vez más contextos y hoy puedo decirte que mi títere favorito en este momento y en este encuentro es aquel que me facilite el poder hacer puente con ustedes. Personalmente tengo títeres que son muy valiosos para mí, pero en el trabajo la realidad es que es aquel que hace de puente. La palabra puente es una palabra perfecta para la inclusión, porque el puente une dos orillas, las orillas deben estar disponibles y si alguna orilla tiene alguna situación que no le permite armar el puente, pues hay que repararlo, hay que sostenerlo, hay que anidarlo para que ese puente se mantenga de pie y las dos orillas deben estar disponibles. Por eso la idea de este cierre tiene que ver con compartir con ustedes mediadores, de modo tal que los objetos intermediarios nos posibiliten encontrar cada vez con mayor flexibilidad modos de salir al encuentro del otro, que es la gran tarea de toda nuestra vida, cuando escribimos, cuando damos una charla, cuando entramos a un aula, cuando entran a un consultorio. Es el otro el que nos interpela a cómo organizar la tarea para que sea efectiva y afectiva. Comencemos. Dentro de todos los elementos que utilizo, como los que recién mostré, que son pequeñas estructuras en madera reciclada que simbolizan, además de que, por supuesto que esto es un material didáctico muy conocido, en mi caso la lectura que hago es de la construcción de la subjetividad de las personas con todas las capas que esto imprime. Pero trabajo también con títeres, obviamente, trabajo con títeres, pero cuando uno dice títere, en general se imagina un tipo de títere. Sin embargo, yo quiero mostrarte a alguien que hoy tiene algo para decirnos y que se llama Francisca. Sí, en el registro figura como Francisca Caso. Caso es su apellido. Sin embargo, nosotros a veces leemos primero al revés, y a ella en la casa le dicen Fra. Entonces ya ahí no queda Caso Francisca, queda fracaso. A veces el fracaso tiene cuerpo de niños. Cada vez que se etiqueta y no se les permite buscar otras alternativas, encontrar nuevos caminos, buscar hasta el cansancio, el modo en que ese piso de realidad llegue a su techo de infinito, sabiendo que el infinito es diferente según cada persona, porque cada persona tiene su infinito, pero llevarlo al borde del borde de sus posibilidades, para que sienta que se amplió su campo, que pudo un paso más, y ese para nosotros va a ser el infinito más grande que hay. Venga, Francisca, venga, siempre tiene algo importante para decirme. Fra, estás con tu delantal. ¿Querés hablar? Acá. Sí, mi nombre es Francisca, Francisca Caso. Claro que en mi casa me dicen Fra, y entonces a veces yo digo fracaso. No, no, pero no te pongas mal, Fra. No te... Sos Francisca. Y no sos ningún fracaso. Yo sé que las cosas las aprendo con más tiempo que a veces otros chicos. Bueno, no habría por qué comparar, ¿no? Yo sé que me muevo mucho
pero yo sé que quiero estar ahí. Gracias por haber pensado hablar hoy de todos los niños que sentimos que a veces estamos como afuera de lo que estamos adentro, que no queremos sentir que fracasamos con lo que sueñan. No, Francisca, nunca fracasás. No es así. Simplemente llegás en otro momento, llegás de otra manera para enseñarnos nuevas formas de mirar las cosas. Francisca nos cuenta esto que mis mantas recrean. Mira, esto que es que cuando vemos un niño, como para empezar, lo que nos preguntamos es ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasa? Así. Los materiales reflejan con mucha facilidad algo que pensamos y sentimos. Dirían los colombianos que sentipensamos. Y esta abstracción que armamos, esta metáfora encarnada en un material, los hace mucho más digeribles, mucho más accesibles, mucho más puente. Este niño está triste. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Quizás no es lo que le pasó. Quizás sea el otro lado de la manta. Quizás sea lo que no le pasó. Tenemos una generación de niños y jóvenes que han perdido muchos abrazos y muchos momentos comunitarios, desde un viaje de egresados hasta un cumpleaños. Y esto también lo tenemos que tener en cuenta. Trabajo con carteras. Sí, me gusta mucho andamiar la comunicación. Y esto es importante, ponerle un resaltador el por qué. La comunicación es ese mar de palabras en el que nacimos y con el que nos comunicamos y que no a todo el mundo le resulta sencillo simbolizar lo que siente, lo que piensa y lo que quiere decir. Si uno acompaña a comunidades vulnerables e incluso a comunidades que con alguna necesidad especial que requiere un andamiaje particular, vamos a notar que a la hora de expresar lo que le sucede, tiene ciertas dificultades o como baches de palabras para expresarse. He acompañado a muchas mujeres al médico y decir, doctor, tengo dolor, tengo dolor, tengo dolor, pero no poder explicitar ese dolor. La descripción salva la vida. La descripción permite que una persona diga exactamente lo que siente, lo que piensa, lo que necesita, con las limitaciones propias de cada situación. Potenciar las descripciones permite comprender al otro, tanto en un cuadro médico, ni les digo en un cuadro jurídico, y ni les digo en lo cotidiano, estableciendo vínculos saludables con los que están al lado mío, diciendo, no quiero que me digas así, escúchame, esto no, esto puede ser así. Las descripciones yo las trabajo mucho a través de los materiales. El material da muchos estímulos. Entonces el niño con tiempos atencionales más cortos, pero tiene un tiempo atencional distinto. Perfecto. El material convoca de una manera que no convoca la no utilización de elementos visuales. Entonces, veamos algunas características. Trabajo con carteras porque me permiten hacer escenarios mínimos. Los escenarios mínimos son fáciles de realizar con materiales que ustedes pueden conseguir. Esto es muy importante porque la resolución de nuestros problemas en la vida no tiene que ser extrafalaria, porque la sensación es que entonces unos pocos puedan resolver. Cuando nosotros trabajamos con materiales así, contundentemente cotidianos, quiere decir que la solución está a mano. Y eso desdramatiza el problema. No tiene que ver nada más con conseguir lo que hoy tenemos en casa, tiene que ver con que la solución está cerca de nuestras manos y tenemos que respirar hondo y buscarla. Trabajo con carteras rotas, hablando de inclusión, porque muchas veces las cosas no vienen como uno dice, de la manera más fácil, sino a veces las cosas vienen diferentes. Sin embargo, uno puede encontrar la maravilla y decirle a los niños que esta cartera es una cartera de fiesta. ¿Cuántos días y cuántas noches acompañó a la dueña? ¿Y saben qué? Lo que nosotros acompañamos en la inclusión, en las escuelas, acompañamos las semillas. Cada uno de los niños que está dentro de nuestras escuelas es una semilla. Diferente, por cierto, claro que sí.
pero requiere el mismo cuidado. Requiere luz, requiere agua, requiere tierra, requiere paciencia. De eso se trata nuestra tarea. Hay títeres que pueden manifestarme perfectamente algunas cuestiones que yo podría hablar en una reunión de padres o podría hablar en una reunión como esta, y sin embargo no sería tan explícito como con el objeto. El títere potencia, es una lupa, es una luz que ilumina un concepto y ese concepto se agiganta y se hace mucho más accesible para el otro. En una reunión de padres yo llegué con un títere particular, es un títere que yo hice en partes y que lo que me puse colgando del cuello era la cabeza. Y dije que había llegado Chini, que Chini era muy querida para mí y que íbamos a hablar de todos los aprendizajes que íbamos a tener juntos y la cara de los padres se iba transfigurando. A lo cual me alegré enormemente que se transfigurara y les dije qué suerte que no les gusta. Porque Chini ni ninguno de sus hijos es solamente una cabeza, porque es muy importante todos los aprendizajes que estamos hablando, pero además vamos a reconfirmar algo que todos nosotros sabemos. Chini no es que tiene, es cuerpo. Chini es cuerpo, claro que sí. Un cuerpo que siente, un cuerpo que tiene hambre, un cuerpo que necesita abrazos, un cuerpo que tiene frío. Chini es cuerpo, tiene su cuerpo, es cuerpo. Pero además miren lo que tiene Chini. Tiene su vestidito, pero además Chini tiene piernas, se mueve, salta, no se queda quieta. Ningún niño se queda quieto. Algunos más que otros, pero quieto, quieto, cuando está quieto es porque no está bien. Si no, tienen piernas para correr, para, como dice Serrat, para jorobar con la pelota. Trabajamos la inclusión también con una mirada integral del ser humano de una manera integral. Entonces nos fijamos en lo que siente, en lo que piensa, en cómo está. Y también en cuando hay que hacer una pausa, en cuando hay que decir esperemos, demos tiempo. La infancia es, y también a decir de Escliar, tiempo suspendido, como el dios Aion griego, lograr un tiempo en donde puedan jugar, en donde puedan disfrutar, un tiempo de ocio en el que se aprende y un tiempo en donde se pueden mostrar cómo son. Trabajo con susurradores. El susurrador es maravilloso. Es un elemento francés. A veces no se sabe que el susurrador vino de Francia. Sí, lo inventaron Les Souffleurs en Francia. Eran unos señores vestidos de negro, con un paraguas negro, ahora vamos a verlo, y con unos tubos con los que susurraban poesías. Y ustedes dirán, ¿y esto para qué sirve? O sea, ¿cuál sería el objetivo pedagógico de todo esto? ¿En qué podríamos utilizarlo? Estamos acostumbrados a decir que escuchamos y escuchamos bastante poco, ¿eh? En general estamos pensando en la respuesta que vamos a dar, estamos muy apurados. Hay que recuperar la escucha profunda. El susurrador trabaja la escucha profunda. Organicen un grupo con padres, con niños, pásenles un caracol grande. Se pongan el caracol. Van a ver que naturalmente, como el cuerpo es sabio, van a hacer esto. Y entonces podemos hacerle notar que cerró sus ojos. ¿Para qué? Para que no lo distraiga ningún estímulo visual. Y toda su energía fue al oído. Claro que va a escuchar el mar. Se está poniendo toda su intencionalidad de escucha. Esto lo tenemos que recuperar. El susurrador es un tubo por el cual se habla, bajito, no como se habla en general, lento, suave. Se puede mandar a las casas para trabajar. Hay muchos niños que les cuesta comentar lo que les pasa. Quizás hablen por los susurradores. Y ni te digo si a las casas le mandás cuentos, poesías cortitas para que pueda susurrarle a su niño esa noche. Lo llevan dentro del susurrador. Pero a su vez tenemos algunos niños que no pueden dejar de tocar. Las manos las tienen que tener en movimiento. La pregunta es, si las manos las tienen que tener en movimiento, ¿por qué vivimos pidiéndole que se quede quieto? No puede. Entonces, no puede por ahora, o puede de otros modos. Entonces, ¿por qué no hacer susurradores con tiras que cuelguen y que en estas tiras haya pompones, nudos que puedan tocar? El susurrador es una gran mariposa y yo le voy a susurrar
pero mientras le susurro, tiene todo esto colgando para tocar. Sus manos están en movimiento y su oído está atento. Lo mismo quienes necesitan un abrazo. Se pueden hacer susurradores con un abrazador. Fíjense, con velcro, abraza. El contacto corporal genera una vinculación que no lo genera la palabra sola y que tampoco se generaría sin la palabra. Esto es todo complementario. Cuantos más lugares podamos habilitar para acceder a que ese pequeño se conecte con nosotros, mucho mejor. Color, sonidos, texturas. Cuando trabajo con niños no videntes, mis títeres son no pequeños, sino medianos y grandes para que los puedan tocar y nunca tienen menos de 3 texturas. Y las texturas están colocadas de modo tal que cabeza, cuerpo y extremidades tienen texturas diferentes, de manera que son rápidamente comprensibles. No trabajo con títere de dedo porque es una superficie muy pequeña como para poder ir descubriendo todo, a menos que sean muñecos, claros muñecos, pájaros, ositos, allí sí. Cuento en rollo. Queremos que cuenten, queremos que describan, queremos que se expresen, queremos que cuando nosotros dejamos de contar un cuento, él lo pueda contar. Hay niños que el hilo argumental les resulta difícil de sostener. Bien, ¿hay con qué? Hay materiales que les sostienen el hilo argumental. Por eso, cada material que muestro en el rincón de biblioteca trato de tener uno igual, pero pequeño, o del tamaño de los jóvenes, de modo que lo puedan usar. Ustedes me dirán, pero yo trabajo en secundaria. Alguno quizás además de estar en niveles de jardín y primaria, quizás está en secundaria, pero esto se puede hacer perfecto, de hecho yo lo hago. Y además organizo grupos de adolescentes construyendo materiales para donar, algunos a su propia escuela, para que los vean los más pequeños, y otros a otras escuelas que no tienen la posibilidad de tener los materiales. Cuento en rollo. El cuento en rollo es, por supuesto, un cuento enroscado, pero ¿cuál es el objetivo? Yo vuelvo sobre el mismo paso, porque si no, sería el mostrar material por mostrar material. No, son todas puertas de ingreso con distintos objetivos, yendo hacia un objetivo común, pero van yendo por distintos canales. La comunicación es un hecho maravilloso. La comunicación va y viene, va y viene. Inclusive si ustedes juntan a dos personas que han tenido una discusión, la posibilidad de que cada una cuente una situación diferente es bastante segura, porque por su subjetividad cada uno se quedó con su interpretación de lo que sucedió. Eso me gusta mucho trabajarlo. Y entonces digo que un cuento en rollo es un cuento que se desenrosca, en este caso, de un rollo que encontré en mi escuela, pero que puede ser una lata de tomates, y que además los invito a que lo hagan con velcro, de modo tal que si se rompe el rollo o por el traslado te es más fácil llevarlo con otro rollo, o que si tenés uno solo puedas hacer muchos cuentos allí. Este cuento lo hice post pandemia, no significa nada y significa todo, porque el texto lo armaron los chicos. Fíjense, ni bien volvimos de la pandemia, estaban vacunando a los abuelos, ellos dijeron que un día de sol, en una casita, fueron a buscar a la abuela se puso el barbijo y la llevaron a vacunar. Y estaban todos tan contentos que compraron una torta. Esto sucedía mucho, si recuerdan, cuando vacunaban a los abuelos. Tiempo después, cuando empezamos a ir a las casas en pequeños grupos, otro nene inventó que en un cumpleaños se encontró a la abuela, fue a su casa y se quedó hasta el otro día, para un lado y para el otro. En el caso de trabajar con un cuento conocido, tal es el caso de haiku, no, este es un hueco, que la ilustración sea, ¿ven?, muy parecida al libro, por respeto al ilustrador y porque muchos niños que no leen aún van a descubrir el libro en una librería a través de las imágenes. Fíjense qué largo
que es el cuento Un hueco, y cómo queda enroscado. Uno lo cuenta con este cuento, esto queda en el rincón de biblioteca, no solo hay por qué hacerlo como lo hice yo en Polar, se puede hacer también en papel, y es más, lo pueden hacer ellos. Y luego esto queda como un recordatorio de los pasos del cuento, para poder contarlo solo. Trabajo con, habíamos dicho que el susurrador usaban unos paraguas, porque los paraguas se llaman PUP. Sí, esto se llama PUP, Pequeño Universo Portátil. Mira, los PUP son paraguas que utilizamos para hacer recorte de realidad. Son sumamente útiles. Cuando cuento un cuento, nosotros no tenemos telón en las aulas, pues lo invento. Para empezar un cuento digo, había una vez un pez, y ahí lo dejo, porque ya se abrió el telón. Y cuando llegue el cierre, hago así, digo, y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¿En qué es valioso esto? Es fórmula de apertura y fórmula de cierre. Esto es muy interesante porque en la literatura los cuentos tienen el había una vez, el colorín colorado para decir, inauguramos este espacio, cerramos este espacio. El orden es muy importante porque al niño le permite saber cuándo algo se terminó. Cuando nosotros estamos haciendo una actividad y queda como inconclusa, vemos un montón de nenes como perdidos que no saben si continúa o no. Hacer cierres oportunos, amorosos, pero claros, también es una preparación para la vida misma. La vida tiene sus comienzos y tiene sus cierres. Claro que no es fácil, ¿quién lo dijo? Quizás por eso los cuentos, desde allá lejos, nos enseñaron que había una vez, pero que por supuesto cada había una vez habilita un futuro colorín colorado, que habilitará nuevamente una vez. Es muy interesante cuando nos replanteamos si vale la pena algunas tareas que hacemos, leer un poco sobre las distintas miradas del tiempo. Hay un tiempo cronológico que lo leemos lineal y que en las escuelas es muy común que hagamos evaluaciones anuales o cada medio año. Antes hacíamos hasta itinerarios de 5 años. Eso fue prepandemia. Luego nos dimos cuenta que no teníamos mucha idea que iba a pasar en 5 años. Pero también creo que nos concientizamos de lo que se llama el tiempo circular. El tiempo circular son los ciclos y los ciclos se repiten. Entonces, muchos niños quizás linealmente no veamos rápidamente un cambio. Primero, no están así. A veces nos quedamos con lo que está sucediendo y tenemos una mirada de lo que necesitaría él llegar, que no miramos todo lo que avanzó, todo lo que sí sucedió. Empezar a mirar todos los logros va a ser altamente alivianador para ese niño y también para todos los que están apoyándolo en su crecimiento. Desde la formación hemos recibido algo que traté todo mi periodo de trabajo en profesorados de no hacer, y es la palabra pero. Hay gente que puede dar un examen con un 10 y alguien le dice, el pero es el nunca alcanza. El pero es siempre falta algo. Y ya tenemos mucho en nuestras vidas personales. Entonces, yo creo que sí. Si es 10, es 10. Que además el 10 en determinados niños es 10 porque ese es el mayor valor que podía lograr en este momento. El pero lo dejamos para otro día. Si vimos algo excelente, un crecimiento muy profundo, ese aplauso, medalla y beso, y al otro día decir, me quedé pensando, estuvo tan hermoso lo que hiciste. ¿Qué te parece si además no espero? Además es un ofrecimiento. Además es un aporte a la maravilla que ella hizo. Tenemos muchos niños que requieren momentos particulares a solas, porque lo necesitan. Entonces, hay una gran técnica que se llama lambe-lambe. La técnica lambe-lambe es una técnica moderna en los títeres, nació en los años 80, y es una técnica que tiene que ver con la construcción de un pequeño escenario que puede ser en una caja tubular o cualquiera. Por ahí se ve el fondo, adentro hay que ponerle lucecitas, en el fondo está la escenografía, y si se ponen a mirar, aquí está
la canaleta por donde voy a pasar los títeres. Busquen en YouTube construcción de una caja de Lambe Lambe. Y si no, miren los videos del Festival OANI de Chile. Son preciosos. Por esa ranura entran los títeres. Se ve de a un nene. El nene está de este lado, mirando por este orificio. Y se le ponen auriculares con música. Y ustedes lo miran y es increíble, es imposible que no queden cautivados. No pueden durar más de 3 minutos. Yo ahí cuento una historia del campo. ¿Ven? Los voy poniendo a través de la ranurita y voy contando una historia mientras pongo música. En realidad pongo sonidos de campo que se le ponen del campo con auriculares. Puedo asegurarles que los transporta a otro lugar. En mi trabajo en el hospital, el Lambe Lambe ha sido una experiencia maravillosa porque en una camita, por un rato, estábamos en otro lado. Trabajo con maderas, sí, con maderas, porque con lo que encuentro en el sentido de aprovechar aquello que viene a mí y que lo tengo ahí, y que eso puede ser una solución. Fíjense, me regalaron maderas y yo quería contar un cuento que les aseguro que es increíble todo lo que genera y se llama Dentro de este libro viven dos cocodrilos. Habla de Claudia Sousa, habla del miedo, temazo. Habla del miedo y de un niño que le tenía miedo a dos cocodrilos que él decía que vivían adentro de su libro. Para empezar, no dejo de trabajar con un cocodrilo, que digo que lo tengo en la cartera y que todos me dicen que claro, no me dejaban subir al medio de transporte que yo nombrara porque estaba mi cocodrilo. En realidad yo acá estoy queriendo mostrar un cocodrilo grande, porque luego que cuento el cuento saco uno pequeño. El cuento lo armé con 3 maderas, 3 tacos de maderas donados con un amor infinito por una señorita amorosa que cuando su mamá partió, que era artista plástica, me regaló todo lo que su mamá no llegó a intervenir. Y en homenaje a Nora, que estará contenta viendo su material entre niños, el taco de madera es el niño, queda parado. Cuando lo doy vuelta, esto es a todo lo que no le tiene miedo. Pero luego tenía que llegar al libro, al famoso libro donde él decía que dentro vivían 2 cocodrilos, 2 tacos de madera unidos por polar y poniéndole las rayitas para que parezca un libro, simulan un libro. Y acá viene el gran mensaje. Si bien, diría Saramago, la literatura no es que sirve para algo, no sirve para algo en particular, eso sería matar al cuento. Pero realmente este cuento tiene una frase maravillosa y creo que nos puede ser muy significativa a todos. Este niño le tiene miedo a los cocodrilos, pero su mamá le dice algo así como, quédate tranquilo, el día que no necesites más ese miedo, no lo vas a tener más. A mí me conmovió profundamente esa reflexión. El miedo es aquello que es como el cascabel del gato. Nos ayuda a reflexionar sobre algo que no terminamos de elaborar también. Algunas personas le tienen miedo a las mariposas y no falta alguien que con ignorancia le diga, pero ¿cómo le vas a tener miedo a eso? ¿Vos qué sabés qué significa la mariposa? ¿Vos qué sabés qué pasó un día que había mariposas? El día que esa persona, pueda bucear ese miedo, se va a encontrar con que la mariposa era la punta del iceberg y se va a poder enfrentar a su miedo. Y ese día la mariposa solo va a ser una mariposa. ¿Por qué le siguen apareciendo mariposas? Para darle una nueva oportunidad. Por eso, este niño abre el libro, como debemos abrir nuestros miedos, y al abrirlos, me encanta decir que el miedo es miedoso. Cuando compartimos el miedo, no son más grandes animalitos, son lagartijas y no cocodrilos. Y cierro el cuento mostrando lo chiquito que se hizo Coco. Trabajar desde la imaginación, trabajar desde los elementos que lo que hacen es anidar tranquilidad como para poder recordar aquello que a muchos niños les es difícil de hilar
genera espacios inclusivos, porque no faltan los compañeros que también quieren colaborar, y este niño colabora con sus compañeros. Trabajo con material propio de cada comunidad. Para mí es muy importante que en cada comunidad se trabaje con material que no es de la comunidad, porque tienen todo el derecho a aprender distintas culturas y distintas formas, pero también que se sientan reconocidos. Cuando una persona se siente reconocida, ese es el primer paso para que se pueda incluir. Se siente respetada, siente que uno admira aquello que trae, qué belleza esa pollera, pero como la han bordado así, y para eso también en los materiales tiene que aparecer. Si yo voy a hablar de la mirada no hegemónica de la belleza, la mirada no hegemónica, inclusive de la inteligencia, porque ¿por qué todos tienen que ser inteligentes en lo mismo? Tienen que responder del mismo modo. Si queremos no tener una hegemonía, vamos a tener que abrir el canal. Entonces, a mí me gusta mostrar que en este baulito, que podría parecer un simple baulito para guardar cosas, allí dentro viven dos personas que me enseñaron mucho. Y esto es real. Los conocí en el Monte Chaqueño. Un señor al que vi abrazar al árbol antes de cortar y explicarle que iba a cortar de modo tal que pudiera volver a crecer, que le agradecía profundamente la madera, porque le iba a llevar a su casa, iba a vender para darle comida a sus hijos, pero que iba a tratar de no lastimarlo. Yo cuando vi esa escena me di cuenta lo poco que sabía. Y su esposa, una tejedora, los invito a que busquen Cosmovisión del tejido andino, y los invito a que busquen, hablando de inclusión, cómo es la unión de los árboles por debajo de la tierra. Nosotros tendríamos que aprender de nuestros árboles. Sus raíces se expanden por el terreno y se unen con las de los otros árboles a través del hongo, de un micelio. Y ustedes saben que cuando en un bosque hay un incendio, el bosque de al lado lo sabe, porque están conectados. Qué distintos seríamos los humanos si estuviéramos conectados como los árboles y encima pudiéramos ser capaces de establecer vínculos de ayuda, porque ellos lo hacen. Y si pudiéramos ver la geografía del otro, su geografía corporal, su geografía donde habita, solo quien es capaz de mirar al otro así, integralmente, puede comprender sus necesidades. En valijas antiguas, en cajas, no importa en qué, en algo que yo estoy trabajando con ollas ahora. En cajas ustedes pueden trabajar guardando elementos para contar un cuento. Hay un cuento que se los recomiendo muchísimo, se llama Mágica Víspera de Carnaval. Ese cuento está escrito en doble lengua, en castellano y la hoja de al lado en aymara. Si vamos a hablar de nuestras lenguas originarias, que las vean. Si vamos a hablar de nuestros compañeros que son no videntes, que existan libros en el aula, y en eso podemos buscar Editorial Gerbera, que realiza cuentos como, ahora se me hizo una laguna el nombre del cuento, pero los cuentos de Editorial Gioia. Gioia es un cuento que se puede leer en braille, pero en braille real, en un braille que pueden tocar y leer, porque si uno lleva el libro negro de los colores, van a ver que es muy chatito y los nenes que no ven no lo llegan a leer. Pero los cuentos de Editorial Gerbera, sí. Entonces en nuestra biblioteca, si hay un niño que no ve, tiene que haber libros escritos en braille y que además estén con las letras que nosotros también podemos leer para que sea inclusivo para ambas partes. Los dos podemos leerle al otro el cuento a nuestra manera. Y entonces sí, esta caja empieza a representar lo que quiere representar. Cuando conocemos a una persona, habilitarla a que se muestre, a que muestre su paisaje, a que muestre sus colores, pero completos. Porque siempre hay un poquito más del otro que no conozco. Siempre hay un poquito más que vale la pena hacer silencio, dar espacio, acunar encuentros. Yo querría cerrar
con una pequeña caja, que además de con la caja, con un pequeño cuento. Pero antes que nada, la caja. Hace un tiempo me han regalado una hermosa señorita que construye estas hermosuras. Esto se conoce como teatro mecánico. Y cuando vi este muñeco hermoso al que le puse Juancito, Juancito salta la soga. Queremos infancias que tengan tiempo para saltar. Queremos infancias a las que queremos acompañar con tranquilidad. Queremos infancias y adolescencias que en la escuela encuentren un espacio en donde comunicarse y decir qué sienten, para que cuando el tiempo pase y recuerden este tiempo, sientan que valió la pena ir a la escuela, que allí existieron, que se los tuvo en cuenta, que se buscó los puentes, que se encontró los encuentros. Quisiera cerrar con un pequeño cuento que ya les voy a mostrar y que está hecho en cuento en rollo. Es un cuento que me gusta mucho contar. Es de la gran Iris Rivera y tiene que ver con las bienvenidas y las despedidas. Si de algo somos artífices cada año, los docentes, es de abrir los años y cerrar los años y cambiar de grupo y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y empezamos de nuevo cada marzo y cerramos nuevamente en diciembre. En realidad empezamos en febrero y trabajamos profundamente, comprometidamente, buscando que este mundo sea un espacio amable, contenedor para todos. Por eso, hablando de culturas, de bienvenidas, de despedidas y de recuerdos, que es ese gran reservorio de esperanza que nos queda en el alma cuando en la adultez viene algún tiempo difícil, uno se remonta a aquel espacio que por derecho debería ser absolutamente protegido para tomar herramientas y seguir adelante. De la gran Iris Rivera, una adaptación de haiku. Había una vez una niña que miraba por la ventana, que vio a sus amigos que venían. Ella ya los consideraba sus amigos y no los conocía, pero eran tan lindos, se vestían distinto a ella, tenían sombreros, paragüitas, hasta venían con un perro y se hacían rodetes en el pelo. Entre todos había una niña que tenía un perrito. El perrito se llamaba Haiku, como la poesía japonesa. Y ellas se miraron por la ventana. ¿Y vos crees que se preguntaron qué tenían de diferente? No. Vieron que eran niñas y que iban a jugar juntas. Y así fue. El primer día jugaron con sus muñecas. El segundo jugaron a hacer farolitos chinos. El tercero jugaron con las sombras. Después cantaron tantas canciones que hasta se hicieron collares. Pusieron los palitos para los rodetes. Y así fueron pasando los días hasta que un día jueves llegó una carta. La niña que vivía acá no supo qué decía, pero la niña que había venido de lejos dijo, yo sí. Está escrita por pájaros patas de tinta. Yo la puedo leer. Y la leyó. Y la carta decía que se tenían que volver. Ella no lo dudó. Puso una tela en el piso y arriba lo puso a Haiku. Cuando el sol dio, la sombra de Haiku quedó como pintada en la tela y ella se la dio. Tómala, quédatela, por favor. Es para que nos recuerdes. Desenroscala, dale de comer y acordate de nosotros. Pero además, te tengo otro regalo. Mira, tengo una pluma. Plantala, dale, plantá. Es una linda plumita. La podés alimentar con granos de arroz. ¿Quién te dice? Es un árbol, pájaros, patas de tinta. Nos podemos seguir escribiendo. Y la niña embaló las últimas cosas y se fueron. Pero nuestra amiga nada olvidó, porque lo que uno ama lo tiene siempre en el corazón. Y recordó cada día que vivieron juntas. Y cuando recordó todos,
tomó una pluma y le escribió: querida amiga, planté la pluma que me regalaste, pero todavía no creció, así que tomé otra para escribirte. Desenrosco la sombra de haiku cada tarde, lo alimento y jugamos, somos muy felices. Planté la pluma, sigo esperando. Mientras tanto te escribo, para que sepas que estés donde estés, todo lo que vivimos, nunca lo olvido. Que nuestras escuelas sean espacios generadores de recuerdos. Benedetti decía: aquí y ahora estamos generando las nostalgias que descongelarán algún futuro. Que las nostalgias de lo vivido descongelen un futuro maravilloso para nuestros niños. Que puedan avanzar con sus pasos, con sus palabras, a sus tiempos, pero avanzar hacia sus sueños. Cuando algún día nos recuerden, sepan que en la escuela existieron. ¿Cómo que si existieron? Mira cómo habrán existido, que nunca más los olvidamos. Muchísimas gracias.